de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como dorado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios. Amén. Que le bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver en esta mañana, no una predicación, como es domingo, vamos a hacer un estudio en esta mañana. Gloria a Dios. Y vamos a leer el Apocalipsis 4, ¿no? Gloria al Señor. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a ver un tema, realmente es un misterio, ¿no? Pero usted no debe entenderle a la palabra misterio como algo que está oculto, que no ha sido revelado. El misterio ya para nuestro tiempo es algo que ha sido revelado, hermano. Y realmente la obra de la cruz, hermano, miles de evangelistas, de pastores, de apóstoles, de profetas han hablado acerca de la obra de la cruz, pero ninguno, hermano, puede entender la profundidad de este sacrificio. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar, hermano, a través de la palabra, el poder entender esto. En la medida, hermano, que usted entienda el sacrificio de Cristo, en esa medida va a ser su consagración. En esa medida su vida va a estar rendida al Señor. En el verso 1, Juan está relatando lo que ve en el cielo. Y él dice que ve una puerta abierta. Y él oye una voz como de trompeta, ¿no? La palabra del Señor nos dice que, como está escrito, cosas que hombre no ha oído, ni ojos han visto, es lo que el Señor tiene preparado para esta tierra. Hermano, cuando nosotros lleguemos al cielo, me seguro que vamos a llegar, hermano. Nosotros vamos a mirar y oír cosas sobrenaturales. Y el Señor quiere prepararnos ya, desde este momento, a que nosotros renovemos nuestra mente. No sea, hermano, que cuando estemos en el cielo nos vaya a coger todo de nuevo. Allá en el cielo, hermano, todo es sobrenatural. No hay nada que sea natural. Si usted verá algo a semejanza humana, todo tendrá un matiz espiritual, todo tendrá un matiz de gloria. Aún nosotros dice la palabra que tendremos cuerpos glorificados. La palabra ya nos dice que si aún a Cristo, que hemos conocido según la carne, ya no le conocemos así. Por eso es que Juan le describe al Señor Jesucristo como algo semejante a un hijo de hombre. Dice que estaba vestido con ropas blancas, un cinto de oro estaba a la altura de su pecho. Pero ¿cómo le describe la naturaleza del Señor Jesucristo? Es una naturaleza sobrenatural, espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que los pies del Señor eran como bronce bruñido, refulgentes. Dice que el rostro del Señor era como una luz intensa, como un resplandor fuerte. Dice que de la boca del Señor salía una espada aguda. Y la voz del Señor era como muchas aguas, como una sinfonía, Y por eso es que la palabra nos dice
que se oyó una voz como de trompeta, hermano. ¿Sí? A veces nosotros como pueblo nos gusta aquellos predicadores que, bueno, tienen la voz dulce, que nos hablan suavecito, y eso está bien, hermano. Las voces son dóciles, pero ¿qué tal de esos profetas que vienen con voz de trueno, hermano? Y que solamente con oírles el creyente tiembla, hermano. Aquí nos habla de un personaje que tiene voz de trompeta. ¿Usted se imagina cómo es una voz de trompeta, hermano? Es algo muy fuerte, es algo que con estos oídos naturales no podríamos soportar, hermano. Por eso es que es necesario que la iglesia tenga que ser transformada, tenga que ser glorificada, para que su cuerpo pueda resistir todas las maravillas que hay en el cielo, hermano. Y esa voz le dijo a Juan, le dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Yo quiero que noten esto, hermano. ¿Por qué era necesario que Juan esté en el Espíritu? Porque les explico de que en nuestro cuerpo natural no podríamos resistir las cosas sobrenaturales que hay en el cielo. Y por eso es que Juan, estando en la isla de Patmos, estaba en un cuerpo semejante al nuestro. Ya Juan posiblemente tenía unos de 90 a 100 años, quién sabe más, estaba viejito. Estamos hablando ya más o menos del 90 después de Cristo. Ya la mayoría de apóstoles de Cristo habían muerto. Acuérdense, Pedro había ofrendado su vida. Según la tradición dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Jacobo fue traspasado a espada. Y así todos los apóstoles de Cristo murieron sacrificados, hermano. Pero nosotros vemos a un Juan, el joven que se inclinaba en el seno del Señor, aquel Juan el amado. Lo vemos ya anciano en la isla de Patmos por causa del testimonio de Jesucristo. El imperio romano le había exiliado a esa isla. Los romanos no querían saber nada del evangelio del Señor Jesucristo. Y en ese lugar, en esa isla, es que Juan recibe la revelación del Apocalipsis, hermano. Juan no podía entender la suprema importancia que iba a tener este libro. Lo tuvo para la iglesia del siglo I. Apocalipsis, hermano, fue escrito con el propósito de alentar, de animar a esa gente que estaba siendo perseguida. Muchos cristianos estaban siendo sacrificados en las arenas romanas. Muchos estaban siendo martirizados. Y Apocalipsis se escribe como un testimonio de que Dios tiene control de todo, de que al final las tinieblas y el poder del enemigo serían vencidos. Apocalipsis, hermano, le presenta al Señor Jesucristo como el gran Rey, el gran Señor, que destruirá todo el imperio de las naciones y Él establecerá su reino. Usted ve los reinos que se han levantado en la tierra, tienen su gloria, tienen su poder, su poderío, su riqueza. Pero cuando el reino de los cielos se establezca, hermano, eso será como nada, será como polvo delante del Señor. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ya, hermano, el apóstol Juan, estando en el Espíritu, él sube arriba, y él divisa, hermano, un trono. Y la palabra de Dios nos dice que el que estaba sentado en ese trono era semejante a piedra de jaspe. Aquí, hermano, le está describiendo al Padre sentado en su trono.
Dice que la semejanza del Padre era semejante a jaspe y semejante a cornalina. Bueno, yo no he visto yo estas piedras, pero yo me imagino al diamante, porque sabemos lo que es eso, la esmeralda. Y son piedras demasiadamente preciosas que si usted le pone en contacto con la luz, produce una sensación de colores y de luces, algo hermoso. Nada de lo que está en la tierra será semejante a lo que veamos en el cielo, hermano. Cuando nosotros veamos la gloria del Padre, hermano, nosotros quedaremos extasiados solamente con ver, hermano. Y la palabra nos dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Si usted, hermano, me acompaña sin perder Apocalipsis, me acompaña al libro de Génesis. Gloria a su nombre, hermano. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hoy sea la gloria, ¿no? Vamos a la historia del arca de Noé, ¿no? Gloria a Dios. Al diluvio, gloria a Dios. Bueno, resumiendo la historia, ¿no? Ya vemos que la tierra ha sido destruida, Noé ha sido salvo por un arca con 8 de su familia. Y estamos ya en el capítulo 8, verso 20 del libro de Génesis. Y dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Acuérdense, hermano, que la tierra fue anegada por un diluvio. La palabra de Dios nos dice que aproximadamente unos 15 metros subió sobre el monte más alto. Sabemos, hermano, que el monte más alto de la tierra es el monte Ararat, ¿sí? Entre los más grandes tenemos el Everest, pero la palabra nos dice que 15 metros más subió el agua, y todo ser vivo que estaba sobre la tierra se anegó. Hermano, exploradores han subido a estos montes, y usted se imagina qué es lo que hace peces petrificados en rocas a más o menos 8.000 metros de altura. ¿Qué se imagina que hacen los peces ahí? ¿Usted se imagina que los peces se fueron de ahí mismo? No, no es eso. Pero eso es un testimonio de que la historia del diluvio fue real, y es real, hermano. ¿Sí? Y que el mundo de la antigüedad fue destruido, como dice la palabra de Dios. Y que al relatar de que Noé bajó del arca y él hizo un altar, y que Jehová percibió lo grato, eso es algo real que sucedió. El Señor sintió el olor agradable del sacrificio de Noé, y él dijo en su corazón, yo no volveré a maldecir la tierra, ni volveré a castigar la tierra por un diluvio. ¿Sabe, hermano, que el Señor no es como nosotros, hermano? Los seres humanos de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es guardar posiblemente resentimiento hacia alguien. Y a veces el ser humano tiene razón por qué sentirse dañado por una persona. Tal vez un esposo le hizo daño a su mujer, se divorció, hizo daño a sus hijos, se fue con otra mujer. Y esa mujer dice, es que yo tengo razón por qué guardarle resentimiento a mi marido. Y si esa mujer viene a Cristo, necesita ser ministrada. Necesita que su corazón se llene del amor de Dios para que pueda perdonar a su esposo. Y nuestra naturaleza es no perdonar, hermano. Pero ya en Cristo, hermano, el Espíritu Santo nos da poder para hacerlo, hermano. Pero lo que le quiero decir es que la naturaleza de Dios no es así, hermano.
La palabra de Dios nos dice que el Señor no guardará para siempre su enojo. Él dice que estamos para la ira, Él se enoja. Para que el Señor castigue a una persona, Él esperará que caiga unas 10 veces en pecado, posiblemente a la 11ª le castigará. Y aún cuando le castigue, Jehová lo va a levantar, lo va a limpiar, lo va a bendecir, hermano. Por eso es que nosotros debemos renovarnos en la mente de Dios y no menospreciar realmente al hermano que cae. La Biblia dice que el justo muchas veces cae, pero Jehová lo levanta, hermano. Y el Señor dijo que Él no volvería a destruir la tierra. Y el Señor habló de bendición para la tierra. Habría verano, habría invierno, habría siembra, habría cosecha. A veces yo veo, hermano, cómo la gente en los restaurantes, cómo es que apenas le sirven ahí la comida, se englotonan, hermano, y no tienen 2 minutos para darle gracias a Dios. Y a veces yo he meditado en esto y he dicho, es que ellos no saben de dónde viene la bendición. Y a veces yo he comenzado a hacer una lista al Señor y darle gracias. He dicho, gracias, Señor, por las papas, gracias, Señor, por la cebolla, gracias, Señor, yo que sé, por la piña. Y bueno, le he hecho una lista y le doy las gracias al Señor, porque yo una vez leí esto. Y si no fuera por la misericordia de Dios, nadie sembraría, hermano, y nadie cosecharía. A su nombre, hermano. Vamos, hermano, al capítulo 9, verso 12 del libro de Génesis. Desde el verso 11, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, no habrá más diluvio para destruir la tierra. Hermano, yo quiero que usted entienda esta mañana, hermano, que cuando el Señor dice algo, Él nos lo dice con necesidad, hermano. A nosotros, hermanos, se nos va a juzgar por toda palabra ociosa que hablemos, porque somos ociosos para hablar, hermano. Pero cuando el Señor habla, el Señor medita lo que va a hablar, porque Él no se arrepiente de lo que habla, hermano. Si Él ha hablado juicio, ciertamente lo cumplirá. Pero si Él ha hablado misericordia, Él lo hará, hermano, para aquellos que se arrepientan cuando Jehová establece juicio, hermano. Y Él dijo, no que no volvería a castigar al hombre, sino que Él ha dicho que no enviaría diluvio sobre la tierra. ¿Cuántos quieren, hermano, que su casa esté flotando, hermano, sobre el Casigana? ¿Ah? ¿Qué quisiera? No, ¿verdad? Solamente usted tenga una idea de esas inundaciones que viven en Alemania, por esos países. Usted ve que la crecida de los ríos viene y va cargando todo. Esas crecidas de ríos no respetan nada. Si es un carro último modelo, se lo va cargando, hermano. Y va cruzando por varios residenciales, se le va cargando la casa, hermano. Se va cargando los muebles. Cuando los huracanes pasan por la ciudad, no respetan nada. Se cargan animales, casas, carros, gentes. Pero el Señor dijo que no enviaría más un diluvio. Y yo cuando leí esto dije, gracias, Señor, porque se salvaron los que no saben nadar. Y bueno, se salvaron también los que saben nadar. Todo el mundo se ahoga, hermanos, y Jehová manda un diluvio. Yo meditaba en esto, hermano. Yo decía, gracias, Señor, porque tú no vas a enviar un diluvio. Pero si usted lee Apocalipsis, hermano, Jehová no va a mandar un diluvio, pero va a mandar una lluvia de fuego, hermano. De fuego, azufre, mezclado con sangre. Terrible cosa, ¿verdad? Mejor del diluvio. Gloria a Dios. Verso 12. Pero hay una esperanza, hermano, para aquellos que vienen a Cristo, para aquellos que estamos en Cristo, hermano. El verso 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros.
por siglos perpetuos. Hermano, yo quiero hacerle entender en esta mañana que Jehová no estableció pacto con la gente pecadora de este mundo antiguo, hermano. Ellos se habían corrompido a tal punto que dice que los seres humanos tenían relaciones con animales, no tenían respeto ni del ciego. Y la gente se había corrompido a tal punto que Jehová no pudo soportar la maldad de este punto. Había asesinatos, la tierra estaba llena de sangre, hermano, como ahora. Y lo que hizo el Señor, hermano, con esa gente es destruirlos. Pero solamente Noé fue el único, hermano, de esa generación que halló gracia delante de Dios. Y con ese hombre, hermano, estableció pacto. Y quiero, hermano, hacerle entender en esta mañana que el pacto Jehová tiene con su iglesia, hermano. Con aquellos que tienen la señal de la sangre en sus frentes. Pero no solamente con la iglesia, hermano, sino con aquellos de la iglesia que le agraden a Dios, con aquellos que hallen gracia delante de Dios, hermano. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Y el Señor estableció pacto con Noé, hermano, y con su familia, y con los animales que habían sido guardados en el arca. Vamos al verso 13. Dice: por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hermano, cada que usted vea que lluvias vengan sobre la tierra, hermano, y de pronto usted vea sobre las nubes un arco iris de colores, ese arco iris, hermano, no es coincidencia que está ahí, sino eso el Señor lo puso ahí, hermano, como señal, como pacto, para cuando el Señor vea ese arco, acordarse de la misericordia que prometió a Noé, hermano. Si nosotros volvemos a Apocalipsis, usted va a entender por qué el trono del Señor, hermano, tiene un arco. Dice: alrededor del trono había un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Es el pacto, hermano, que el Señor tiene con el hombre. Aquellos que han aceptado el único sacrificio que nos limpia del pecado, que es la sangre de Cristo, hermano. Este arco iris, hermano, es una señal, es un pacto para la gente inconversa, pero solamente en el plano de que Jehová no va a destruir ya con diluvio. Pero si el hombre no acepta el sacrificio que más adelante vamos a ver, no solamente que le espera un diluvio, sino que espera cosas sobrenaturales, hermano, al hombre. Si usted revisa Apocalipsis, hermano, la Biblia dice que un ángel abrirá el abismo, y dice que saldrán multitud de demonios, saldrán como langostas, tienen un aspecto horrible. Dice que sus caras son caras de león, tienen cabello como de mujer, son semejantes a caballos, tienen colas de escorpión, echan fuego por sus bocas, son semejantes a langostas, y dice que salen como un humo negro, y se les da una orden de exterminar toda la tierra, hermano. Y dice que el tormento de ellos será como el tormento del escorpión cuando le atormenta al hombre. Vamos al verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, estos 24 ancianos es el pacto que Dios ha hecho, hermano. Los 24 ancianos representan la ley y la gracia de nuestro tiempo, hermano. Son los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, los 12 jefes de tribus, y los 12 son los 12 apóstoles del Cordero, hermano. Los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, ellos, hermanos, no vieron lo que nosotros hemos visto. Los profetas hablaron sobre una gracia destinada a la iglesia. Esa gracia era que nosotros íbamos a ser cubiertos con la sangre de Cristo, hermano. Y íbamos a ser redimidos por el Cordero. Pero ellos murieron solamente mirando de lejos de esas cosas. Pero, hermano, Dios ha establecido salvar, hermano, a toda la humanidad. Por eso es que usted entiende, hermano, que cuando Cristo murió en la cruz y Él descendió al abismo, dice que Él fue y predicó a los espíritus de encarcelados. La palabra de Dios nos dice los que en otro tiempo desobedecieron, cuando Noé por fe preparó el arca. Quiere decir, hermano, que el sacrificio de Cristo no solamente que alcanzó, hermano, a la gente que le miró a Cristo, o que aceptó su sangre, que aceptó su sacrificio, sino la redención de Cristo alcanzó desde Noé, hermano, y fue alcanzando los patriarcas. El rey David fue salvo, hermano. Usted se ha preguntado si David, por el hecho de que adulteró, se salvó. ¿Usted ha pensado eso? La Biblia nos dice que Salomón era inclinado a las mujeres. Solamente tenía 1000, Salomón. Y la Biblia dice que en su vejez, imagínense, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses. Y se casó, por último, con la hija de Faraón. Y fue a adorarle, yo que sé, al búho egipcio, a los dioses que adoraban los egipcios. ¿Usted se ha preguntado, Salomón sería salvo? El hombre más sabio que la humanidad ha conocido. Ahora usted va a entender, hermano. El sacrificio de Cristo alcanzó toda la humanidad, hermano. Por eso dice en el libro de Génesis que el pacto que estableció fue por siglos de siglos, hermano. Gloria a Dios. Así que usted tiene esperanza de que sus hijos van a ser salvos. Usted tiene la esperanza de que sus nietos van a ser salvos, hermano. Cuando Samuel, mi hijo, estuvo en el vientre de su madre, yo dije, Jehová, tú tienes un profeta aquí. Porque Él establece pacto por sus generaciones, hermano. A su nombre, hermano. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Si usted, hermano, me acompaña al libro de Isaías, hermano, gloria a Dios. A su nombre, hermano. Capítulo 11. Verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Hermano, aquí Isaí es el bisabuelo de David, del cual nació Cristo, amén. Era uno de los descendientes según la carne del Señor Jesucristo. Y habla aquí proféticamente de que saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí, hermano, nos está hablando proféticamente de Cristo. Él nació por descendencia de David, hermano.
esos 7 espíritus, hermanos, reposaban sobre Cristo. Por eso es que Juan dice que al Señor Jesucristo le dio llenos de gracia y de verdad, hermano. Si usted me acompaña al capítulo 5, verso 6, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es de esta descendencia de Isaías, hermano. Y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Bien? Estas 7 lámparas, estos 7 ojos y estos 7 cuernos son los 7 espíritus que nos habla en Isaías capítulo 11, verso 2, hermano. Y eso reposaba, hermano, sobre el Señor Jesucristo. Ahora, este espíritu de Jehová, este espíritu de sabiduría, todas estas cualidades, hermano, ahora reposa sobre el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene todas estas 7 cualidades. Usted tiene el Espíritu de Jehová en usted tiene el Espíritu de sabiduría, de conocimiento, hermano. Aleluya. Vamos al verso 6, dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Si usted sigue leyendo, hermano, usted va a ver la apariencia de estos seres vivientes. Dice que el primer ser viviente tenía apariencia de león, el segundo tenía apariencia humana, el tercero dice tenía apariencia como de un águila, el cuarto dice tenía apariencia de becerro. Cada uno de estos seres vivientes, hermano, denotan una cualidad, una característica de Cristo, hermano. Usted ve en el verso 5, capítulo 5, al Señor Jesucristo se le dice el león de Judá. Usted se imagina un león fiero, devorador, pero el Señor Jesucristo no era así, hermano. Cuando al Señor Jesucristo se le tipifica como león, se le hace ver la fortaleza, el poder, la gloria que tiene el Señor Jesucristo. Pero sabe que Él vino como cordero, hermano. 2 naturalezas que se manifestaron en Jesucristo, el león y el cordero. Él era el poderoso, el fuerte, pero la Biblia nos dice que Él vino manso como un cordero, hermano. La naturaleza del león se manifestará en toda su vida en la gran tribulación, hermano, para todos sus enemigos que lo han rechazado y han blasfemado de Él, hermano. Pero el cordero manso y humilde será para su iglesia. Él tendrá misericordia de su pueblo, hermano. Si ustedes se acuerdan en el libro de Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasaba por Israel, hermano, el ángel miraba la sangre del cordero sobre el dintel de sus casas y él pasaba, y el heridor no les hacía daño. En ninguna de las casas de los egipcios había esta sangre, hermano. Y el ángel se metía a la cámara de los primogénitos y solamente se oía un sonido, un ruido, hermano, espantoso. Es que el primogénito estaba siendo muerto. Y mientras había desolación, muerte, sangre en Egipto, hermano, el pueblo de Israel estaba confiado. Había luz en medio de Israel mientras Egipto estaba sumido en las tinieblas, hermano. Y nos habla, hermano, de que tenía una semejanza de águila, hermano. Sabe que el águila puede divisar desde muchos cientos de metros desde el aire a una serpiente, hermano. Y cuando el águila le divisa a la serpiente, él se abalanza sobre la serpiente y le hace pedazos. Aquí vemos, hermano, una cualidad del Señor Jesucristo, hermano. La victoria, hermano, que el Señor consiguió sobre el poder de las tinieblas, hermano. Y tenemos la semejanza del becerro, igual la fuerza,
y la semejanza de hombre. La palabra de Dios nos dice que era semejante a hijo de hombre. Amén. La Biblia dice que nosotros tengamos, por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, el cual siendo a semejanza de Dios, dice, no escatimó el ser como Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo y vino en una condición de hombre, y en la condición de hombre se humilló al límite de ser siervo, y él dice que subió a una cruz, se murió y fue escarnecido por nosotros, hermano. Eso es lo que representa semejante a hijo de hombre, hermano. Vamos al verso 8, dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Habla de una humanidad redimida por el sacrificio de Cristo, hermano. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Estos ojos representan la revelación, hermano. Qué bueno que en medio de la iglesia, hermano, no solamente haya un ojo. La iglesia no es fuerte, hermano. Ni tampoco haya dos ojos. Solamente los ojos pueden ver hacia adelante, hermano. Pero estos seres dice que tenían por todo lado ojos. Qué bueno que la iglesia es así, hermano. Dios ha levantado muchos ministros, hermano, que son ojos en la iglesia. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo del Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo me imagino, hermano, a Pedro, con lo sobrado que era, hermano, ya con su vestidura blanca y con su corona de oro, hermano, sentado ahí en su trono. Tal vez él hubiera dicho, bueno, Dios, a mí me pusieron de cabeza, me crucificaron, me hicieron lo que quisieron, bueno, yo he recibido mi galardón. De aquí nadie me mueve y yo estoy sentadito aquí, cómodo aquí. Pero hermano, nos asombramos, hermano, cuando estos 24 ancianos no veían su condición de ancianos, ni veían su corona de gloria que el Señor les había dado, por cuanto fueron fieles, hermano. Me dice la Biblia, hermano, que ellos echaban sus coronas, como diciendo, el hombre no puede llevar gloria, el hombre no puede llevar honra, solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, hermano. Por eso cuando el hombre, hermano, está de pie ante el Señor, hermano, y hay una presencia formidable, hermano, en la iglesia, y alguien está de pie, quiere decir, hermano, que no está echando su corona, hermano, su orgullo. La palabra de Dios dice que nos humillemos delante del Señor, hermano, porque Él mira de lejos a los altivos, más Él mira de cerca a los humildes, hermano. La Biblia dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte. Si nosotros, hermano, queremos ser adornados con una corona de oro, hermano, tenemos que despojarnos del orgullo, hermano, de la vanagloria, simplemente el creernos mejor que los demás. Y eso significa, hermano, echar la corona de oro, hermano, delante del Señor. Vamos al verso 1, capítulo 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, hermano, esos pasajes nos dan una idea, hermano, de cómo fue, hermano, la reunión celestial antes de que Cristo viniese a morir en la cruz, hermano. Yo me imagino ahí el Padre reunido con sus millones de ángeles, sus querubines que la adoran, el Señor Jesucristo a su diestra y Lucifer, hermano, a su lado. Y se oye una voz del Señor, del Padre, que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos?
Para ese entonces el hombre estaba sumido en el pecado, sumido en la esclavitud, en la violencia, en los asesinatos, en la maldad, hermano. Y ningún ángel se atrevió a decir yo iré, ningún ser humano se atrevió a decir yo iré. El Señor dijo yo iré, yo voy a morir por ellos, yo voy a dar mi vida por sus pecados. El Señor, hermano, el Padre ha tenido un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, hermano. Pero solamente Cristo se atrevió a decir yo iré. El que se hubiese atrevido, hermano, a abrir este libro, tenía, hermano, que pagar con su vida este atrevimiento. Y el único que se atrevió es el Señor Jesucristo, hermano. Sabe que desde el principio el Señor tenía este libro representa salvación. Pero solamente uno se atrevió, hermano, a abrir este libro. No es cuestión de que el Señor fue y bueno, desató los sellos y abrió el libro. Sabe que el desatar el libro significaba que el Señor tenía que venir como hombre, humillarse como hombre, dejarse escarnecer, dejarse golpear y subir a una cruz de maldición, estar desnudo, avergonzado, desangrándose, golpeado su cara, con hematomas por todo su cuerpo. Eso significó, hermano, abrir el libro, hermano, y desatar sus sellos, hermano. Verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo. La Iglesia Católica está convencida de que María es corredentora con su Jesucristo. Mentira del diablo, ¿no? Luego lo que dice, y ninguno, ni en el cielo. Mucha gente va ante San Judas, y yo que sé le pone una foto de su enemigo, porque dicen que Judas es el que contesta las venganzas, que va a reprender al diablo, hermano. Pero la Biblia dice que ninguno, hermano, en el cielo fue digno ni de ver, ni de abrir el libro, hermano. Dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hermano. Qué bueno, hermano, que ningún demonio, hermano, ningún príncipe satánico pudo hacerlo, hermano. Sabe, hermano, que el diablo quisiera saber las revelaciones que el pueblo de Dios conoce, hermano, pero él no lo conoce, hermano. Él es un ignorante, hermano. Jehová lo reprenda. Solamente su sabiduría está pervertida para destruir la tierra, hermano, para destruir a todos los que le permitan destruirles, hermano. Pero él está en tinieblas, él no conoce, hermano. Dice, ni en la tierra. Hermano, yo quiero que usted entienda, hermano. Y para que nosotros, hermano, aprendamos a ser humildes, hermano, y a no confiar en nosotros, hermano. Si usted cree, hermano, que ahorita en la tierra, hermano, usted ha llegado a la condición de querubín, yo quiero que usted se desilusione, hermano, se quite su ilusión, hermano, de creerse un querubín. La Biblia, hermano, dice que nadie en la tierra fue digno ni de ver ni de abrir este libro con sus sellos, hermano. Si nosotros vemos así las cosas, hermano, vamos a tener el temor que el apóstol Pablo tuvo, hermano. Habiendo sido dado para muchos, de pronto se destituyó. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y tú que juzgas a tu hermano, haces tú lo mismo. Yo creo que esos querubines son con garras, hermano. Aleluya. Bendito el Señor, amén. Verso 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, acuérdense, San Felipe Isaí, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes, en medio del anciano estaba en pie un cordero como el que tenía 7 cuernos y 7 espíritus, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si usted me acompaña, hermano, al Evangelio de Juan, hermano. El Evangelio de Juan.
En el capítulo 1, verso 29, la palabra de Dios nos dice que Juan, hermano, era un profeta enviado por el Señor. El propósito que Dios le envió al profeta Juan era para que preparase el camino al Mesías, hermano. Nos dice la palabra que de entre los nacidos de mujer no se ha levantado un más grande que Juan, hermano. Nadie de los profetas le superó a Juan, aunque Juan no hizo casi milagros, hermano. De hecho no hizo. Usted se acuerda, Eliseo, hizo explotar el hacha del agua, hermano. Usted puede hacer eso, hermano. Eliseo lo hizo. Pero Juan no hizo ningún milagro, hermano. Pero el Señor lo dijo, que él era mayor que cualquier nacido de mujer. Por eso, hermano, yo le decía, hermano, nosotros debemos quitarnos de esa ilusión de ser querubines, hermano. Porque la condición de vanaglorianos nos hace ver lo que somos, hermano. Seres caídos. Y si alguien, yo que sé, predica bien, y sana enfermos, libera demonios, yo que sé, ha abierto iglesias, ha alcanzado multitud de gente, hermano, eso no sirve, hermano. Porque el ser grande depende, hermano, de que Dios le mire así, hermano. Yo le digo, Juan no alcanzó mucha gente, hermano, no hizo muchos milagros, pero ¿por qué el Señor se refiere a este varón, hermano, como alguien que fue mayor a cualquier nacido de mujer, hermano? Por eso, hermano, usted no debe hacer ascensión entre predicadores, hermano. ¿Y cuántos quieren oír al hermano Otto Azulio? ¿Y cuántos quieren oír al hermano Gis Ávila? ¿Qué tal si Jehová le dice, Antoñito, ven acá? Al hermano Antoñito, hay un chiquitito por ahí. Y Jehová dice este profeta que Jehová da a este pueblo. ¿Cómo vamos a mirar nosotros? ¿Humanamente? Y quién sabe, no tiene mucha teología, no tiene mucha exegesis, no sabe cómo decir un mensaje. Pero ¿qué tal si Jehová, hermano, comienza a usar este varón? Y mire, este Juan, hermano, que era grandote ante el testimonio del Señor, hermano, mire lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Cómo, hermano, es que Juan sabía que Jesucristo era el Cordero de Dios? Ni siquiera existían los apóstoles del Cordero, hermano. Acuérdese que el Señor pasaba por el mar, veía unos pescadores y decía, síganme. Y ahí comenzaron los apóstoles, hermano. Y casi los 3 años y medio, hermano, de ministerio, no les habló nada tocante a este misterio de la cruz, hermano. Ya cuando se acercaba su tiempo en que el Señor Jesucristo tenía que subir a Jerusalén, hermano, y morir en la cruz, el Señor les comenzó a revelar y les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca de los principales sacerdotes, de los ancianos y del pueblo de Israel. Y es necesario que se cumplan la palabra de los profetas, que el Mesías tiene que morir. Y sabe que ellos no entendieron, y ni siquiera entendieron cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, y no entendieron cuando Él estuvo 3 días en una tumba. Ellos pensaron que todo se había acabado, no habían entendido el testimonio de Juan, que él era el Cordero de Dios, hermano. Yo quiero decirle, hermano, pueblo del Señor, que usted posiblemente ha oído de la cruz, usted ha oído que tiene un Salvador, usted ha oído que el Señor Jesucristo derramó sangre por sus pecados. Es más, usted posiblemente le ha visto a Cristo crucificado, usted le ha visto muerto al Señor en la tumba, usted sabe de la resurrección, pero seguro, hermano, que usted ha nacido de nuevo, hermano. Cada uno de los apóstoles, una vez muerto el Mesías, hermano, cada uno se volvió a sus trabajos. Pedro se volvió a sus redes, hermano. Y Juan dio el testimonio del Señor, que Él era el Cordero de Dios, hermano. ¿Cómo Juan lo supo, hermano?
por revelación del Espíritu, hermano. Él en ese momento, hermano, el Espíritu le dio un apocalipsis en ese momento, una revelación. Apocalipsis no habla de bestias ni de nada, hermano. Exalta el sacrificio de Cristo, la victoria que el Señor consiguió a través de su obra, hermano, en la cruz. A su nombre, hermano. Y por eso dice que era un cordero como inmolado, hermano. Verso 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, de la mano del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe, hermano, que cuando usted ora, hermano, hay ángeles que llenan incienso en copas, hermano? ¿Sabía eso, hermano? Y que, hermano, estas oraciones de los santos harán que estas copas se llenen a lo máximo, hermano. Y estas copas de incienso, que es de bendición para nosotros, que es de olor fragante para el Señor, hermano, de parte nuestra. Esas mismas copas, hermano, los ángeles lo van a derramar para juicio y para ir, hermano, a las naciones que son enemigas de Dios, hermano. Por eso, hermano, si usted lee en el capítulo 6, verso 9, dice que cuando se abrió el 5º sello, dice que debajo del altar habían las almas. La Iglesia Católica dice que los santitos están intercediendo allá en el cielo, dice. Dice, ahí Pedrito está intercediendo, dice. Mire lo que dice. Ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermano, ellos están pidiendo venganza, hermano. Ellos están pidiendo que se vengue la sangre que ellos derramaron, hermano. Ahí está Pedro, hermano. Está Santiago, los que fueron asesinados, hermano. Ahí están, hermano, los del siglo XVI, los que murieron bajo la mano de la Iglesia Católica Romana, la ramera que está embriagada con la sangre de los santos, hermano. Y ahí están posiblemente los hermanos que murieron en Quizapincha, los hermanos que murieron posiblemente en Picaiba, y ahí están, intercediendo. Le dicen al Señor, mírale a su curita panzón que está ahí, échale fuego, Señor. Aleluya, su nombre, hermano. Vamos al 9. Dice, y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, que todo linaje, lengua y pueblo y nación. Hermano, ¿cuánto estamos agradecidos con el Señor, hermano? ¿Sabe, hermano, que la sangre del Cordero te redime, hermano? Aleluya. Tú puedes entender, hermano, en la completa dimensión que Dios quiere que entendamos este sacrificio, hermano. Dice que Él nos ha redimido con su sangre, hermano, de toda linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, hermano. Yo aquí puedo ver, hermano, que Dios no hace excepción entre ricos y pobres, hermano. A veces hemos pensado que el Evangelio es solo para los pobres. También es para los ricos, hermano. A veces nosotros hemos pensado que el Evangelio es solamente para los licenciados, hermano. Es también para el extrabotas, hermano. A veces yo he oído de misioneros, hermano, de que dicen, bueno, nosotros vamos a establecer la iglesia en Ticoa, y solamente nosotros vamos a alcanzar a la gente de Ticoa, de Miraflores y de la gente de sus alrededores. Porque no se van a evangelizar en el Evangelio. Pero Jehová dice que Él ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, hermano. Por eso los muchachos, cuando le vean a una muchacha bonita, no le evangelicen. Déjenle en alguna abuelita que le evangelice a esa muchacha bonita. ¿Sí? Para que evangelícele, yo que sea una muchacha feita, o yo que sea unos cabotas por ahí. Que ahí es donde el Espíritu Santo va a obrar. Porque si tú evangelizas a la muchacha bonita, esto solamente es carne, hermano. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hermano. Eso de reyes y sacerdotes, hermano, nos habla de que, hermano,
No solamente debemos gloriarnos en la condición de ser salvos, hermano, de disfrutar de las bendiciones de Dios, sino que Dios también quiere que nosotros seamos sacerdotes, hermano. ¿Cuánto de nosotros nos gusta, hermano, derramar lágrimas por nuestros ojos, llorando por la gente que se pierde? ¿O usted tiene miedo de que sus ojos delicados se vayan a dañar, hermano? ¿Sabe que es pecado que las hermanas vengan con rímel a la iglesia, hermano? Porque si Jehová se le ocurre derramar su espíritu, hermano, espíritu de quebrantamiento, hermano, usted va a quedar negrita. A su nombre. Y reinaremos sobre la tierra, hermano. Vamos al verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a terminar con el libro de Colosenses, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Filipenses, Filipenses. Es Colosenses, capítulo 2, verso 12, vamos a leer al verso 15, amén. Y quiero que usted lo vaya meditando letra por letra, amén. Y yo no le voy a dar interpretando lo que está aquí, hermano. Yo quiero que lo tome para usted, hermano. Amén. Si usted está en el Espíritu como Juan, y está en el Espíritu como Juan el Bautista, hermano, este Apocalipsis va a ser para usted. Dios va a hablar en revelación a su corazón, hermano, para que usted sepa lo que es en Cristo, hermano. Lo que usted es al haber aceptado la sangre de ese Cristo glorioso, hermano. Dice: sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Jesucristo mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Sabe que ese Cordero, hermano, que fue como inmolado, Él ganó el perdón de sus pecados, hermano. A usted le ha dado vida, a usted le ha resucitado entre los muertos, hermano. Anulando, verso 14. Por eso, hermano, dice que nadie debajo de la tierra fue digno de ni de ver ni de abrir este libro con sus sellos, hermano. La Biblia dice que Satanás fue derrotado en la cruz, hermano. En la parábola, hermano, de los labradores malvados se entiende, hermano, espiritualmente lo que Satanás maquinó. Durante toda la vida del pueblo de Israel, el Señor había mandado a los profetas, pero ellos lo que hacían era escarnecerles y matarles a los profetas. Es lo que hacían los labradores malvados con los siervos del rey. Pero el rey dijo: mandaré a mi hijo y quizás tengan respeto de él. Pero lo que hicieron los israelitas es cogerle al rey, cogerle al hijo del rey y matarle, ¿no? A través de esa gente que le rechazó a Jesucristo y le escogió a Barrabás, y que decían a viva voz: crucificarle. Había multitud de demonios, hermano.